palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 24 versículo 1 al 14. 오늘 은혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 마태복음 24장 1절에서 14절 말씀입니다. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que preserve hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, vamos a confesar todo junto la confesión de fe. Vamos a confesar todo junto la confesión de fe. Mateo 16, 16. Aunque estemos en otros lugares, pero Dios obra en este momento para que nosotros podamos concentrar en la palabra. Amén. Vamos a confesar todo junto Mateo capítulo 16, 16. Decimos todos juntos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados y al lado, y donde están entregando en su casa, también vamos a entregar y vamos a saludar todos juntos, y digan conmigo: tengamos distinción espiritual. Tengamos distinción espiritual. Amén. Vamos a volver a saludar otra vez. Tengamos distinción espiritual. Tengamos distinción. Amén. Lo hicieron, ¿no? Yo, aunque ustedes no estén aquí, yo escucho. Así que quiero que ustedes puedan confesar todo esto, porque el saludo también es un mensaje espiritual que se está transmitiendo. Con esta palabra voy a dar con el título de la sabiduría de vivir en los últimos días. Acabamos a leer Mateo capítulo 24, 1 al 14. Si ustedes vean Corea, si vemos en Corea, todavía están quedando palabras y culturas del resto de la cultura budismo. Ustedes, como ya saben, el país Corea siempre, por muchos años, venían la cultura budismo. Y entonces, esa cultura budismo que veníamos naturalizando por generaciones, aunque no seamos un budista, pero nosotros, en nuestra vida, sale muchas palabras
de la cultura budismo. Ejemplo, muchos matrimonios en Corea, al tener pelea entre los parejas, los matrimonios, cuando se pelean siempre dice, ¿qué dice? En el pasado, en su vida pasado, ¿qué enemigos era conmigo? ¿Qué enemigo era esa persona? ¿Y por qué me está molestando tanto en mi vida? ¿Qué dice? En el tiempo pasado. Hablan del tiempo pasado. Y también ustedes, como ven en programas televisivos, podemos ver que hay muchas preguntas hoy en día también hacen. Si entre las parejas o entre matrimonios, dice, si ustedes renacerían de vuelta, se casarían de vuelta con su esposo, con su esposa. Algunos dicen que sí, o algunos dicen que no. Aquí dice, cuando ustedes renacen de vuelta, están hablando de renacer. La mayoría de las personas están naturalizados y hablan en base del budismo. Aunque él no creían en Buda, pero ya eso viene naturalizado. ¿Qué quiere decir? O sea que la ideología de reencarnación budismo está circulando. Digamos ellos, de renacer, tener otra vida, es una cultura, digamos una ideología del budismo. O sea, aunque yo muera, no hay preocupaciones, no hay tristeza, porque esa persona va a renacer. Y va a morir, va a renacer. Continuamente está circulando esa ideología en el budismo. Pero ustedes no tienen que confundir y no tienen que ser engañados. Pero lo que tienen que saber es, en el cristianismo, donde creemos nosotros aquí, no es así. No es una vista de la historia del circular, sino, ¿qué es? El cristianismo tiene una vista de la línea recta. ¿Qué quiere decir? Cuando es recta, quiere decir que hay un principio y hay un fin. Quiere decir, es recto. Entonces comienza en algún momento y termina finaliza en un momento. Si vemos en Apocalipsis capítulo 22, 13, dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Ustedes, como ya saben, alfa y la omega quiere decir en griego, tiene significado del principio y el fin. Quiere decir que, en otra palabra, quiere decir que Jesucristo empezó y va a terminar en Jesucristo. Amén. Especialmente señalando esta vida donde estamos viviendo, decimos que estamos en una época de últimos días. O sea, estamos en una época de último momento de que se termine este mundo. Y esto, en otra palabra, quiere decir que falta poco la segunda llegada de Jesucristo. O sea, ya está llegando Jesucristo. Por eso está quedando poco día. Por eso la esperanza de la seguridad de esta llegada de Jesucristo es el núcleo del cristianismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vivimos este mundo aunque tengamos tribulaciones, persecuciones y tengamos sufrimientos, errores, tristezas, pero nosotros eso no es problema porque tenemos una esperanza de la llegada de Jesucristo. Porque en ese día nosotros vamos a ir todos juntos al cielo. Por eso nosotros, a través de esta esperanza, podemos vencer todas las tribulaciones y adversidades. Hoy en día, la iglesia coreana, hay muchas iglesias presbiterianas que están afirmando el reformismo. Pero al principio, el cristianismo coreano no era así. Tenía un trasfondo de la teología dispensacionalistas. Y esta teología, la mayor parte vinieron de los misioneros de Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué es teología dispensacionalistas. ¿Cuál es?
una de las características más grandes de esta teología dispensacionalista es que esa teología interpreta la Biblia literalmente, como dice la palabra. ¿Qué literal? Ellos miraban la historia humana como muchos 6.000 años. Y entonces, o sea, ya pasó 4.000 años antes de llegar Jesucristo, y después de llegar Jesucristo pasó los 2.000 años. Por eso, ellos que dicen, están mirando que esta época es como un punto de último momento de la tierra, que es último, ya está llegando, ya pasó los 6.000 años, así que ya dentro de poco va a llegar Jesucristo. Eso es lo que ellos enfatizan y lo que hablan. Por eso ellos, porque falta poco tiempo para la llegada de Jesucristo, ellos concentraron totalmente en evangelismo y teniendo la conciencia que Jesús va a llegar urgentemente. Y por eso empezaron a evangelizar y evangelizar por todos lados con la urgencia. Y por esa razón, en esta época, a través de estos misioneros que se levantó muchas almas. Por eso, a través de este movimiento del evangelismo, se levantó muchas almas, y Corea creció y está siendo el segundo país más grande que envían los misioneros. O sea, de una cultura budismo, de una cultura de la tiniebla, por los misioneros, nosotros convertimos en un país que mandamos, segundo país mayor que enviamos los misioneros. Pero hasta aquí está muy bien. Hasta aquí está bien esta teología dispensacionalistas, pero una parte de los dispensacionalistas analizan la Biblia literalmente hasta este momento, y ellos están enfatizando y están diciendo que ya pasó 6.000 años en total. Por eso están diciendo que estamos ya urgentemente, ya la llegada de Jesús. Por eso ellos, con la desesperación de que va a llegar urgentemente el último día, empezaron a hablar afirmaciones irrazonables. O sea, decían cualquier cosa, ellos suponiendo de lo que analizaban ellos. ¿Cuál es? Ustedes ya sabrán, como lo representativa es la escatología. ¿Qué es escatología? Es teoría de fin del mundo. O sea, ellos dicen que ya está llegando el fin del mundo por tiempo limitado. Y entonces empezaron a engañar a las personas diciendo que en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora va a llegar Jesús. Y por eso en Corea tuvo muchos problemas. Al profetizar estas barbaridades que inventaron ellos, mucha gente, yo me acuerdo, yo aunque estaba en Argentina, escuchaba noticias que la gente vendían todos sus bienes, se separaban con las familias, hacían todo porque que estaban esperando la llegada de Jesús. Y también ellos están tratando este Corona 19 como una gran tribulación de último día de la llegada de Jesús. Al final, esta escatología por tiempo limitado está levantando muchos problemas socialmente y conclusivamente está haciendo una piedra de tropiezos y evita la ampliación del Evangelio. O sea, esto en vez de dar beneficio y ampliación del Evangelio, no. Al contrario, está evitando estas ideologías y estas declaraciones sin base, y están levantando y están evitando la ampliación del Evangelio. Pero ustedes lo que tienen que saber bien es que
Jesús está hablando aquí en el capítulo Mateo 24:36. Jesús nos está dando la respuesta a través de este versículo para que no tengamos confusión, para que no seamos engañados. ¿Qué dice? Vamos a leer todos juntos en las pantallas 24:36 Mateo. Vamos a leer juntos. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y también, y en Hechos 1:7 dice así. En Hechos capítulo 1:7 también dice así. Leemos juntos también. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Y siguiente versículo, que es el Hechos capítulo 1:8, dice así, es un versículo que ustedes saben todo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? El tiempo, el horario, no es nuestro interés. Nosotros no tenemos que estar concentrados a ver cuándo va a llegar la segunda llegada de Jesús. ¿Qué tengo que prepararme para recibir a Jesús? ¿Qué señal tengo que saber para recibir a Jesús? No. Está hablando que no es nuestro interés, sino, como dice en Hechos capítulo 1:8, quiere decir que nosotros solamente tenemos que concentrar para ser testigo y para transmitir todo el Evangelio hasta fin de la tierra. Amén. Que tenemos que concentrar en la palabra, de expander esta palabra a las personas que no conocen. Eso es lo que tenemos que tener en interés, no en otra cosa, sino solamente de transmitir el Evangelio. Amén. Quiero que ustedes estén haciendo y sean evangelistas que están concentrando solamente para transmitir el Evangelio. Si vemos el capítulo de hoy, Jesús nos está enseñando claramente en fin de la tierra qué señal nos está dando y qué horario nos está dando. Está hablando claramente y nos hace preparar este último día de este mundo. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través del entendimiento y por la distinción espiritual, quiero que ustedes tengan un tiempo de restauración, aferrando la esencia espiritual de salvar las almas para evangelizar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es distinción espiritual. Distinción espiritual. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 24, 1 al 2. Leamos todo junto 1 al 2. Mateo capítulo 24, 1 al 2. Leemos todos juntos, lentamente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. ¿Qué está pasando? Jesús estaba saliendo en el templo de Jerusalén y Jesús está profetizando a sus discípulos diciendo que el templo de Israel se va a derribar y no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, los discípulos querían mostrar el templo. Vea, Señor, vea este templo inmenso, hermoso que estaba mostrando. Pero Jesús, en cambio de emocionar, está diciendo que se va a derribar totalmente hasta que ni siquiera una piedrita va a quedar sobre una piedra. O sea, lo va a derrumbar totalmente. Lo profetiza Jesús. Y cuando cumplió, esta profecía se cumplió 70 años después de Cristo a través por el general romano Tito. O sea, fue derrumbado por el ataque del soldado romano. Se derrumbó totalmente el templo de Israel.
Y entonces, ¿por qué está la razón de que se derribó este templo de Israel? ¿Cómo va a derrumbarse el templo? Ustedes dirán. Derrumbó los pueblos. ¿Por qué? La razón de que se derrumbó es que los pueblos de Israel aferraban en la ley y tenían una vida de religión formal. O sea, ellos tenían la forma nada más, pero eran piadosas, pero no tenían la fe verdaderamente adentro. O sea, tenían una vida de fe solo de cáscara, como dijimos la semana pasada. Por adentro no tenía nada, estaban vacíos. Por eso, entonces, al ser así, no aferraban en la palabra. Por eso ustedes, es muy importante que nosotros aferrar una palabra. En este momento también, ustedes están escuchando este culto por en línea, pero espero que aferren una palabra a través de esta palabra del púlpito. Amén. O sea, el pueblo de Israel aferraban todas las cosas, pero menos el evangelio. Aplicaban todas las cosas, pero menos el evangelio. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Trajo este trágico de la derribación del templo de Israel. Ustedes lo que tienen que saber, o algunos preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo van a derrumbar? ¿Por qué lo derribó el templo? El templo no es en la casa de Dios, no. Pero ustedes lo que tienen que saber es, y lo importante es que el templo y el edificio no es importante. Si no hace su función ese templo, no hay por qué existir. Ejemplo, esta iglesia también, este culto en español también. Si nosotros tenemos la iglesia de culto en español, pero si este culto no hacemos función de evangelizar a los latinoamericanos, si no cumplimos la función de la iglesia de culto en español, no hay por qué existir, no hay por qué existir. Por eso nosotros tenemos que orar y concentrar y buscar la palabra. Amén. Por eso los judíos, lo lamentable es que los judíos no se daban cuenta que ya había llegado Jesucristo. ¿Quién era el verdadero templo? Jesucristo es el verdadero templo, pero ellos rechazaban a Jesús, no aceptaban a Jesús y negaban a Jesucristo, y solamente tenía aferrado el templo de Israel. O sea, nosotros como esto tenemos que concentrar en Jesucristo. Amén. No las cosas de afuera, sino tenemos que concentrar en Jesucristo y tenemos que concentrar en palabras. Amén. Vamos a leer todo juntos Mateo capítulo 24, 3 al 4. Vamos a leer todos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Qué dice? Después de escuchar esa profecía, los discípulos preguntan de vuelta a Jesucristo. ¿Por qué? En esa época los judíos pensaron que el templo era un símbolo de la presencia de Dios. Ellos estaban grabados, enraizados, naturalizados que, wow, templo es la casa de Dios. Y entonces, al derribarse ese templo, quiere decir que se va a derrumbar y que se va a terminar este mundo. Por eso ellos querían saber ese día, ¿qué día se va a derrumbar? Está preguntando a los discípulos para preparar. Por eso estaba preguntando, entonces, ¿cuándo es el día que se va a derrumbar en el edificio de Jerusalén? Y también preguntó, ¿qué símbolo nos muestra el último día? Y entonces Jesús, ¿qué dice? De esa pregunta le dice, cuando llegue el último día, tiene que estar despierto para
no ser engañados. ¿Qué dice? No tienen que estar engañados, porque cuando llegue el día, fin del mundo, va a haber muchos engaños. Eso es lo que está hablando Jesús a través de la palabra. También si vemos en el versículo 5 del capítulo, también dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Que van a venir muchos falsos Cristos, falsos profetas. Y también en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y también en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo a través de este 3 versículos? Que hasta uno que creen en Jesús, o sea, ustedes y yo, aunque creamos en Jesús, aunque sepamos el Evangelio, vamos a ser engañados. Si no estamos enraizados, naturalizados y grabados por la palabra de Dios, aunque seamos un cristiano, vamos a ser engañados. Eso es lo que está hablando. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría espiritual correctamente. Amén. Y entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la palabra del púlpito. Amén. En Corea también hay muchos herejías, falsos cristos, falsos profetas. Ejemplo, la más famosa es Shincheonji, Iglesia de Dios, Ansanong. Hay muchos herejías en día en Corea. Por eso, si nosotros no tenemos sabiduría espiritual, vamos a ser engañados. No nos damos cuenta que esta doctrina está bien o no, si esta palabra es correcta o no. Por eso ustedes tienen que estar despiertos para no estén engañados por Satanás. Amén. Mira, ustedes, uno de los temas más para agradecer es que conocer esta iglesia, conocer la iglesia Yigón y conocer el culto en español es una gran bendición, porque ustedes pudieron venir en el lugar exacto, correcto de escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero eso también es una bendición. Pero ustedes, sin darse cuenta, imagínense, habrán metido en las herejías otra herejía como Shincheonji, como la iglesia de Dios. Ustedes estarían perdidos. Ya no hay salidas. Es difícil salir en eso. Por eso ustedes quiero que agradezcan que hayan conocido la iglesia Yigón y que estén escuchando la palabra. Amén. Por eso, entonces, en ese tiempo de tan engañosos, nosotros, ¿qué actitud espiritual debemos tener? Entonces, si viene el momento de engañosos, asistente pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que vivir siendo como un hijo de Dios? Como ya le dije, lo primero es aferrar la palabra que se declara en el púlpito. Amén. Ustedes, como le digo siempre, aunque venga, no sé, 100 años, 50 años la iglesia, pero si nosotros no aferramos la palabra, no hay por qué venir. O sea, si no aferramos la palabra, nunca vamos a tener el crecimiento de nuestra vida de fe. Por eso, lo primero que tiene que hacer es aferrar la palabra de Dios, aferrar la palabra del púlpito. Amén. ¿Por qué? Siempre le digo también, ustedes para tener éxito en este mundo, quiere ganar mucho dinero, quiere tener éxito, quiere ser famosos, ¿sí? Quiere tener la riqueza, pero lo primero que tiene que hacer es, tiene que tener el éxito del culto. Amén. Si ustedes tienen éxito en el culto, como le digo siempre, los restos, toda la necesidad que nosotros queramos, vienen abundantemente de regalo. Amén. Ustedes van al supermercado, ven 1 más 1, ¿no? Cuando compran uno,
viene otro regalo. Y entonces ustedes, ¿qué se pone? Están recontentos y eligen donde hace promoción de 1 más 1. Es como esto. Si nosotros estamos aferrados en la palabra, ¿sí? Y entonces Dios nos da el regalo, toda la necesidad que nosotros necesitamos. Amén. Por eso quiero que ustedes aferren la palabra. Y el otro tiene que estar en entrenamiento. Nosotros tenemos que entrenar. En esta iglesia, en el culto en español, hay muchos entrenamientos. Por eso nosotros también vamos a empezar. Así que ustedes, día de semanas, en un horario fijo, nosotros tenemos que poner de acuerdo y empezar este entrenamiento. Porque nosotros, la única forma de tirar todos nuestros viejos costumbres y viejas naturalezas es a través del entrenamiento. Podemos ser libres de esas costumbres. Amén. Por eso, vean, un principiante, lo que sea, o sea un conductor, un músico, quien sea, nosotros al principio somos muy malos manejando, tocando guitarra, haciendo programas. Pero, ¿qué pasa? Nosotros entrenando y trabajando todos los días por eso, y entonces nosotros al final nos hacemos especialistas en ese rubro. Como esto, nosotros también. Si nosotros a través del entrenamiento tenemos que tener el crecimiento de fe, y a través del evangelio, a través del entrenamiento, podemos ser un verdadero discípulo. Amén. Solamente con la palabra no, tenemos que ser entrenados. Amén. Por eso nosotros a través de este entrenamiento tenemos que tener el crecimiento del poder de distinguir de los engaños espirituales. Amén. Si al entrenar nosotros podemos diferenciar si es malo, es correcto, es bueno o no. Por eso quiero que cuando empecemos el entrenamiento ustedes puedan concentrar y puedan asistir, participar en ese entrenamiento. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, aunque vengan las olas grandes del engaño a través del culto y a través del entrenamiento espiritual, que nosotros podamos distinguir y no ser engañados, y que podamos establecer como verdadero discípulo de dar la influencia espiritual. Amén. Punto 2 es poder de restauración en el campo. Punto 2, poder de restauración en el campo. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 6 al 8. Vamos a leer todos juntos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. ¿Qué está diciendo? Jesús está hablando que cada vez que se acerca el último día, cada vez que se acerca el fin de la tierra, no solo actúa el espíritu del engaño, sino también en muchos lugares de la tierra que habrá señal de la destrucción. ¿Qué destrucción? ¿Qué dice? Acá vamos a leer. Oiréis de guerra y rumores de guerra, y se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por eso que se van a levantar muchos terremotos y en diferentes lugares. En Lucas 21:11 dice así, Lucas 21:11 dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ustedes vean, hoy en día, esto no es
una profecía que no cumplió, sino vean hoy en día donde estamos viviendo nosotros. Hoy en día está levantando muchos lugares y parece que se terminó la guerra, parece que se terminó, que se desapareció totalmente la guerra, pero está continuando por guerras civiles. Vean, está levantando muchos hambres, en todos lugares se están levantando muchos hambres. Vean ustedes, en Sudáfrica en este momento hay saqueos por todos los supermercados, están saqueando los lugares, fábricas de electrodomésticos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen hambre y roban electrodomésticos? ¿Van a comer un televisor? No. O sea, el mundo cada vez está convirtiendo como un desastre. La gente no sabe lo que está haciendo, la gente no sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Están totalmente perdidos porque no saben la palabra de Dios, porque no conocen a Jesucristo. Y también vean, en Corea también hace poco se levantó muchos terremotos y hubo daños de edificios. Como esto ya está empezando, ya está comenzando todas las señales de último día que habló Jesús. Por eso tenemos que despertarnos, ¿sí? Por eso basta de vivir centralizado en mí, centralizado en material y centralizado en éxitos. No basta de vivir en Génesis 3, 6, 11. Nosotros tenemos que aferrar la palabra de Dios urgentemente, porque ya está comenzando. Especialmente si vemos después del versículo 9, dice, cada vez que se acerca último día, se está levantando junto la persecución, tribulación. Por eso ustedes, como ya saben, vean la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los lugares donde entraba el evangelio, también juntos se levantaba tribulación y persecuciones. Y tenía que morir muchos evangelistas. Por eso ustedes vean, en Corea también pasa lo mismo. En Corea, de esta cultura de budismo, de la cultura de la tiniebla, entraron muchos misioneros de Estados Unidos, de Australia, de muchos lugares. Y cómo se convirtió en un país que manda segundo puesto de mandar los misioneros a exteriores. ¿Es por qué? Porque mientras, para que estemos así, hubo un proceso que murieron muchos misioneros, murieron muchísimos misioneros y sufrieron muchos y sintieron y recibieron muchas persecuciones por creer solo a Jesucristo. Y en ese momento también la iglesia primitiva, los creyentes por creer solamente a Jesucristo, ellos morían crucificados y eran tirados por las comidas de leones y mataban con las hachas. Pero ustedes vean en qué momento estemos. Por venir a la iglesia para concentrar en la palabra, nadie nos dice nada, pero tampoco queremos venir. Por eso quiero que ustedes urgentemente quiero que restaure este culto, que restaure, entregar este culto en español. Amén. Lo sorprendente es cada persecución que se levantan, no es que ellos murieron y se terminó el evangelio, sino empezó a expandirse más fuerte y empezó a establecerse los discípulos y empezó a tener los creyentes más firmes y establecían la fe. ¿Qué quiere decir? Las desgracias se convirtió en una bendición, ¿sí? En otra palabra, nosotros no importa ahora en qué situación, en qué problemas estamos, o están algún proyecto importante, o tienen que hacer algunas decisiones importantes. Pero ustedes quiero que en medio de ese problema, en medio de esas situaciones, quiero que lo convierta esas desgracias por bendición. Amén.
¿Y cómo podemos hacer? Aferrando la palabra. O sea, nosotros quienes somos cristianos, no importa qué tengamos. Por eso decimos Jesucristo es la solución de todos los problemas. Amén. No importa qué nos suceda. ¿Sí? Cualquier cosa que vengamos, si nosotros estamos aferrados a la palabra de Jesucristo, nosotros podemos vencer. Podemos vencer y más que vencer, podemos convertir ese problema a la bendición. Amén. Quiero que tengan ustedes esta fe. Oro para todos los creyentes del culto en español, con el poder de la restauración, puedan tratarlo, esta persecución, convertirlo a la bendición y que puedan entrar en una vida de discípulo y que puedan ser absolutos evangelistas. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder escuchar su palabra. Gracias por poder entregar este culto, aunque sea en línea, Señor. Señor, aunque estemos entregando en línea, danos la misma bendición y mismas gracias a todo lo que está escuchando la palabra de Dios. Y también, Señor, háganos que a través que estamos viviendo este tiempo, esta época de engaño, podamos vencer solamente a través de la palabra y que a través del entrenamiento podamos establecernos espiritualmente y que podamos dar la influencia espiritual a los no creyentes. También, Señor, háganos recibir todos los problemas, situaciones, momentos, desgracias, lo que sea, que todo eso podamos convertirlo para la ampliación del reino del Evangelio, de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Señor, durante la semana nosotros podamos vivir aferrando una palabra de hoy en el púlpito y que tengamos éxito en el culto y que podamos mirar y escuchar su palabra continuamente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.